Vamos a pasar ahora al ejercicio 6.8, que es un ejercicio de absorción. Se pretende capturar el CO2 a la salida de una turbina de un sistema de postcombustión basado en un lavador de disolución de etilenamina, MEA. De la turbina sale un caudal de 100 mol minuto a presión atmosférica, con una concentración del 15% de CO2. Se ha de capturar el 95% del CO2 de esa corriente. El coeficiente global de transferencia de materia es K sub G por A, 120 mol minuto metro cúbico atmósfera, para una velocidad lineal en columna de 0,1 metro por segundo. La curva de solubilidad del CO2 en la disolución de etilenamina al 15% a 40 grados y una atmósfera es la siguiente, ¿vale? Y nos dan los datos. Nos dan estos datos de presión parcial frente a mol de CO2 por kilogramo de disolución. Entonces, lo primero que vamos a hacer, dibujar el esquema, ¿vale? Así sería, este es el esquema básico de un absorbedor y siempre lo tendríamos que tener en mente. Por lo tanto, siempre dibujamos primero el esquema para tener un poco los datos ordenados. Datos que nos han dado la cantidad, el caudal molar, el flujo molar a la entrada, ¿vale? A la entrada de la corriente gaseosa. Nos han dado su concentración, bueno, su fracción molar en este caso. Además nos ha dado el coeficiente de transferencia de materia, la velocidad lineal del gas. Nos ha dado también la temperatura y la presión de esa columna. Y como no se nos especifica en ningún punto, vamos a suponer que a la entrada la corriente líquida no contiene nada de CO2. Su fracción molar es 0. Y además nos dan un dato que es que la recuperación del CO2 que queremos hacer, queremos recuperar el 95% del CO2 que se entra aquí, por lo tanto, de alguna forma nos están diciendo que por aquí solo puede salir el 5% del CO2 que está entrando. Lo primero que vamos a hacer, el cambio de unidades. Como vamos a trabajar en minutos, pues simplemente cambiamos esto que está en metros segundos a metros minutos. Y ahora pasamos al apartado A. Calcular la curva de equilibrio en razones molares de líquido y de gas, sabiendo que el peso molecular promedio de la disolución de etilenamina es 20 gramos mol y representarla en la siguiente figura. Vale, en una figura aquí, en una gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a ir sacando esas razones molares. Como estamos trabajando en atmósfera, lo primero que vamos a hacer es estos datos que nos dan de presiones parciales, ¿vale? Que están en equilibrio con esta disolución, vamos a convertirlo. Entonces, para convertir milibares en atmósfera, simplemente dividimos por 1013,25. ¿Vale? Y eso lo hacemos con todo. Una vez que tenemos esto, que tenemos las presiones parciales, si recordáis, por la ley de Dalton, nos decía que la fracción molar del gas era igual a la presión parcial partido la presión total. Por lo tanto, de forma directa, podemos calcular esta fracción molar. ¿Vale? La presión total nos la dan, un dato que nos dan y nos dan las presiones parciales. Entonces, de esta forma, si lo hacemos para todo, ya tendríamos aquí la fracción molar del gas. Y ahora, como tenemos la fracción molar, con estas ecuaciones que nos convertían las razones en fracciones, simplemente hacemos el cambio. Lo hacemos para todo. Con esto ya tendríamos que calcular nuestra razón molar del gas. Razón y fracción, ya tenemos las dos. Ahora, tenemos que calcular la razón molar del líquido. ¿Cómo vamos a hacer eso con los datos que nos dan? Pues lo que nos están diciendo es que hay ciertos moles del contaminante del CO2 por kilogramo de disolución. Esto que estamos utilizando, ¿qué son? Son razones molares. Por lo tanto, tenemos que pasar esto mol de CO2 por kilogramo de disolución a mol de CO2 por mol de disolución. Simplemente esto lo dividimos por moles de disolución. ¿Cuántos moles hay de disolución? Pues hemos dicho que aquí hay 1000 y nos dice que tiene 1000 porque es un kilogramo, ¿vale? Un kilogramo, un gramo, y nos dice que por cada 20 hay un mol. Entonces simplemente eso lo dividimos. Y estaríamos dividiendo
mol de CO2 por mol de disolución. ¿Vale? Y eso lo hacemos exactamente igual para todos y cada uno de los datos. Y ya que estamos, aunque no nos lo pide, pero vamos a calcular también la fracción molar del líquido. Simplemente aplicando esta fórmula, con esto ya tendríamos la fracción molar del líquido. Ya tendríamos totalmente definida nuestra curva de equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que nos pedía? Representarla. Pues simplemente escogemos, ¿vale? Curva de equilibrio. Y nos lo pide en razones molares, pues nuestra X va a ser esta y nuestra Y va a ser esta. ¿Vale? Y esta, así como quedaría nuestra curva de equilibrio. Ya tendríamos definido el apartado A. Vamos a ver qué más nos pide. Siguiente apartado. Dibujar el esquema del absorbedor, cosa que hay que hacer siempre lo primero para tenerlo claro. Con las corrientes de entrada y salida del gas del líquido en contracorriente. Identificar los valores conocidos del sistema utilizando la siguiente nomenclatura. Entonces, esta es la nomenclatura que hemos estado empleando siempre. Y para la, 1 para la base y 2 para la cabeza de la columna. L van a ser los caudales total del líquido, G total del gas, y L' y G' van a ser los caudales de portador. Las X y las Y minúsculas, fracciones molares del líquido y del gas, las X y las Y mayúsculas, relaciones molares del líquido y del gas. Entonces, aquí tendríamos la tabla con todas las incógnitas que se nos presentan aquí. Entonces, ¿qué datos conocemos nosotros? Pues G1 lo conocemos, es un dato que nos da. Entonces, lo añadimos. Y1 también lo conocemos, es un dato que se nos da. X2 también es un dato que nosotros conocemos. Hemos dicho que vamos a suponer que no hay entrada. Y todo lo demás, por ahora no lo sabemos, pero lo podríamos calcular. Si tenemos I1, obviamente, si tenemos la fracción molar, obviamente tenemos la razón molar. ¿Vale? Simplemente como hemos estado haciendo todas estas veces anteriores. Entonces ya tendríamos también la razón molar. Lo mismo pasaría en el líquido de entrada. Si tenemos uno, tenemos otro. En este caso, al ser 0, sigue siendo 0. ¿Qué más valores podemos calcular? El caudal de portador gaseoso también lo podríamos calcular. Porque tenemos, si recordáis esta fórmula que hemos visto en teoría, el caudal de portador es 1 menos la fracción molar por el caudal molar. El caudal molar total. Por lo tanto, todos estos datos los tenemos. 1 menos la fracción molar por el caudal. Vale, y ya tendríamos también el caudal de portador. Más datos que tenemos. Pues por ahora directamente no podemos calcular. Pero sí que se nos da un dato que no lo habíamos visto antes, que era el porcentaje de recuperación. ¿Cuánto nosotros vamos a aprovechar de eso? Entonces, con ese porcentaje de recuperación nos está diciendo indirectamente cuánto queremos que salga por aquí, por la salida. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues lo primero que tenemos que calcular es los moles de CO2 que van a estar entrando en la corriente G1. Entonces, que van a estar entrando por esta parte. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Pues los moles es el flujo total que hay por su fracción molar. Así de sencillo. Un método alternativo para calcular estos moles de entrada pues, es la razón molar en ese punto por el caudal de portador. ¿Vale? Y tiene que salir exactamente lo mismo. Son dos definiciones para calcular lo mismo. Vamos a quedarnos con la primera. ¿Vale? Entonces, para calcular estos moles de CO2 a la entrada en el G1, multiplicamos esa corriente, los moles totales, por su fracción molar. Vale, y entonces sabemos que van a entrar 15 y sabemos que tenemos que recuperar el 95%, por lo tanto por aquí va a salir el 5%. Entonces, ¿cuántos moles vamos a tener aquí a la salida? Pues simplemente estos moles que hay a la entrada
lo multiplicamos por 1 menos la recuperación, que sería ese 5%. Y nos sale que de CO2 a la salida hay 0,75 moles. Perfecto, pues si tenemos eso, podemos calcular G2, porque G2 no es más que los moles que hay de portador más los moles que hay de contaminante. Y de esta forma habríamos calculado ya G2. Para calcular I2, por definición, fracción molar, que es moles que hay del compuesto partido moles totales. Por lo tanto, moles que hay del compuesto es esto, partido moles totales. I2, por definición también, lo podemos calcular a partir de la fracción molar, pero también lo podemos calcular la razón molar esta por su definición. ¿Cuál es su definición? Moles que hay de contaminante partido moles que hay de portador. Y ya tendríamos de esta forma definida tanto la fracción como la razón molar en este punto G2. ¿Qué nos faltaría por calcular? Pues ahora mismo con los datos que tenemos no podremos calcular la cantidad, el flujo molar de líquido portador y por lo tanto no podríamos calcular los flujos, no podríamos definir la corriente L1, ni su flujo, ni sus concentraciones ni razones molares. ¿Vale? Por ahora estos son los datos que tenemos. Vamos a seguir que nos pide el problema. Deducir la recta de operación del absorbedor usando los caudales del portador y las relaciones molares a partir del balance de materia. Entonces, ¿qué nos están pidiendo aquí? Simplemente esto está desarrollado en la teoría, nos están diciendo que a partir del balance de materia, que si recordáis es esto, ¿vale? L2 son las entradas, L2 y G1 son las entradas, y L1 y G2 son las salidas, ¿vale? Entonces, esto es un balance de materia al CO2. Entonces, esto, aplicando las definiciones tanto de portador como de razones molares, al final logramos convertirlo en esto, que esto es la línea de operación, una recta de operación. Siguiente apartado. Representar la recta de operación mínima en el diagrama de la página anterior y a partir de la misma calcular el caudal mínimo de operación. Entonces, esto es lo mismo que hemos hecho en el problema 6.2. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos la recta de operación, la curva de equilibrio, y lo que tenemos que calcular es la recta de operación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues aquí, ¿vale? Aquí está resumido los datos que tendríamos. Tenemos el punto 2 totalmente definido, porque sabemos su razón molar en el líquido y su razón molar en el gas. Y del otro punto, del punto 1, tenemos su razón molar en el gas, pero no su razón molar en el líquido. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, dibujamos el punto que ya conocemos, ¿vale? Ese está ahí. Y ahora trazamos una recta a la altura que nos marque I1. ¿Vale? Y1 está a 0,1765. Pues a esa altura, ¿vale? Si lo veis, 0,1765. A esa altura trazamos una recta, ¿vale? Una recta horizontal. ¿Y cuál será nuestro punto de operación mínimo, nuestra recta de operación mínima? Pues esa recta de operación va a estar de la unión del punto 2 con la recta horizontal con la curva de equilibrio. Entonces, si trazamos eso, calculamos nuestra recta de operación mínima. Una vez que tenemos eso, podemos calcular ya X1. ¿Cómo? Pues simplemente miramos ese valor. Miramos ese valor donde nos da y nos sale que es a 0,052. Entonces, este X1, ¿vale? Este sería el X1 mínimo. Este sería el flujo molar
El flujo molar para el reflujo... perdón, esto sería la razón molar para el caudal de líquido de portador mínimo. Vale, entonces, ¿cómo sacamos el caudal de portador? Pues si recordáis, aquí vemos cuál es la recta de operación y si nosotros trazamos la y frente a la x, lo que tenemos es que la pendiente de esa curva, de esa recta, va a ser la relación entre el portador líquido y el portador gaseoso. Entonces, esa pendiente, que a nosotros nos ha salido 3,224, va a ser la relación líquido-gas mínimo. Portador líquido y portador gaseoso mínimo. Entonces, para calcular el caudal mínimo líquido, lo que tenemos que hacer es multiplicar esto simplemente por el G', ¿no? Por el portador gaseoso. Y con esto sacaríamos el caudal de portador líquido mínimo. Y ahora nos dice, calcular el caudal total de líquido y la fracción molar de CO2 en el líquido a la salida de la columna si se usa 1,5 veces el caudal mínimo de operación. Entonces ya no vamos a emplear este caudal mínimo. ¿Cuál tenemos que emplear? Uno que sea 1,5 veces mayor. Entonces, ¿cuál va a ser esta pendiente de la curva? Pues va a ser la pendiente mínima por 1,5. Entonces, ¿cuál va a ser ese caudal de portador líquido real? Pues va a ser esta pendiente, que es la pendiente real de nuestra curva de operación, por el G', por el caudal de portador gaseoso. ¿Vale? Y este sería el caudal de líquido real, el que vamos a utilizar en nuestras condiciones, el que no vamos a utilizar en estas condiciones de absorción. Además, nos piden la fracción molar de CO2 en el líquido a la salida de la columna. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues tendríamos dos opciones. Aplicar la recta de operación en el que ya conocemos todos los valores, ¿vale? Con estas condiciones reales, o hacerlo gráficamente. ¿Cómo lo haríamos gráficamente? Pues simplemente partimos del mismo punto. El punto 2 está definido de antes, ese es inamovible. Y ahora tenemos que trazar una recta con esta pendiente. Entonces trazamos, ¿vale? Trazamos la recta con esa pendiente. Y donde se corte con la horizontal que hacía el punto I1, ¿vale? Si recordáis, I1 hacía una horizontal, dibujábamos una horizontal, pues donde corte con esa horizontal, ahí tenemos el punto X1, ¿vale? Ese corte de la horizontal con la recta, con la pendiente real, con la pendiente que vamos a trabajar, vemos dónde corta y ahí ya tendríamos nuestro punto. Definido nuestra relación molar del líquido a la salida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Como nos pedían la fracción molar, pues simplemente a partir de este, simplemente a partir de ese calculamos nuestra fracción molar. Entonces ya tendríamos también definido este problema. Y ahora por último nos pide calcular el número de etapas teóricas necesarias para llevar a cabo la separación requerida y calcular la sección y la altura de la columna. Entonces aquí tenemos dibujar nuestra curva de equilibrio y nuestra recta de operación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para calcular el número de etapas simplemente dibujábamos escalones. Partimos de aquí, línea horizontal hasta que choque con la línea de equilibrio. Cuando choque, línea vertical hasta que choque con la línea de operación. Línea horizontal y línea vertical. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría algo como así. ¿Cuántos escalones vemos aquí? Pues vemos 1 y 2 que no se termina. Como siempre redondeamos el número entero superior,
Ese sería. ¿Vale? El número de unidades de transferencia, el número de escalones, sería 2. Y por último nos piden eso, calcular la sección y la altura de la columna. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa sección? Igual que se hacía en el ejercicio 6.2, nosotros necesitamos calcular, para calcular la altura de la unidad de transferencia, necesitamos el flujo molar de portador, dato que conocemos, necesitamos la presión total, dato que conocemos, y necesitamos el coeficiente de transferencia de materia, que también conocemos, y necesitamos el área transversal de esa columna, dato que por ahora no tenemos. ¿Qué datos nos dan para calcularlo? Nos dan el caudal que hay de entrada y la velocidad lineal que atraviesa. Entonces, con ese caudal molar de entrada, con ese flujo molar de entrada, lo que tenemos que hacer es convertirlo a volumen, ¿no? Ese flujo es un gas, lo podemos ver como mole o como volumen. Por lo tanto, utilizando la ley de los gases ideales, convertimos ese flujo molar de entrada del gas, que eran 100, lo multiplicamos por, ¿vale? Empleando esto, 0,082 por la temperatura, que eran 40 grados, pasándolo a Kelvin, obviamente, y lo dividimos por la presión, dato que también conocemos. Entonces tenemos este dato, que este dato nos lo da en litros, por las unidades que hemos empleado. Entonces simplemente lo pasamos a metro cúbico. Entonces con esto ya tendríamos el caudal volumétrico que atraviesa la columna. Si sabemos el caudal volumétrico y lo dividimos por la velocidad lineal, nos da directamente el área, ¿vale? El área que la atraviesa. Entonces, este caudal volumétrico lo dividimos por la velocidad lineal y nos queda que 0,428 es la sección transversal de la columna. Entonces, una vez que tenemos esto, ya sí que tenemos todo para calcular la altura de la unidad de transferencia. Entonces, vamos paso por paso. Multiplicamos por el caudal de portador, que lo tenemos. Esto lo dividimos por la sección. Eso, ¿vale? Todo eso lo dividimos por la presión total. La presión total era 1. Y por K sub G por A, ¿vale? Que tendríamos aquí. Y nos queda un valor de 1,65 metros. Para calcular la altura, simplemente era multiplicar la altura de la unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia. Y nos quedaría que nuestra columna, la que vamos a emplear, tiene una altura de 3,31 metros.